Bienvenidos a Edificándonos, a un cafecito con la Biblia. Acompáñenos a una reflexión bíblica. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Veamos lo que dicen las Escrituras. En Hechos capítulo 2, versículo 37 en adelante, nos dice lo siguiente Lucas. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Esta es la pregunta más grande que puede hacer la humanidad. ¿Qué haremos? Recordemos que en el capítulo 2 se está tratando el tema del bautismo en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Los hombres que escucharon a los apóstoles hablar en lenguas, en otros idiomas, se burlaban y decían: están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró que lo que estaba sucediendo era el cumplimiento de la profecía dicha en Joel. Hombres, les dijo en el versículo 22, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios, y les empieza a explicar acerca de Jesús, que habían matado al Cristo. En el verso 32 les dice que Jesús resucitó. Y en el verso 36 les dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovido profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Los que escucharon el mensaje del apóstol Pedro, los que se dieron cuenta de que habían dado muerte al Cristo, se conmovieron profundamente en sus corazones. Y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles que estaban parados junto a él: Hermanos, ¿qué haremos? Pedro entonces va a responder a esta pregunta: ¿qué haremos? Versículo 38. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquellas personas oyeron el mensaje de la palabra del Señor, según el versículo 22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Según el versículo 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel. Y versículo 37, al oír esto, se conmovieron. Debieron escuchar el mensaje primero y luego creer. Se dieron cuenta de que habían dado muerte al Mesías y que eran pecadores por eso. Y por eso se conmovieron profundamente. No sabían qué hacer. Entonces le dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Pedro entonces le da la solución a su pregunta. ¿Qué deben hacer? Arrepiéntanse. Arrepentirse de sus pecados. Y, un conectivo, y sean bautizados. Arrepentirse y luego sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados. Estos hombres que estaban conmovidos profundamente, que se habían dado cuenta de que habían dado muerte a Jesús, de que eran pecadores delante de Dios, necesitaban una solución. ¿Qué hacer? Y Pedro les dijo qué hacer: arrepentirse y luego ser bautizados. De esa manera serían perdonados sus pecados. Y recibirían entonces, y solo entonces, después de ser perdonados sus pecados, recibirán al Espíritu Santo como don, como regalo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. La promesa entonces de ser perdonados sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo es para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. ¿Y cómo nos llama el Señor? El apóstol Pablo habla de este tema en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 14.
Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo explica cómo nos ha llamado Dios. Es mediante la predicación del Evangelio. Exactamente lo que hizo el apóstol Pedro ese día en Pentecostés, cuando se paró en medio de todos ellos y les predicó al Cristo crucificado y resucitado. Varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentirnos y bautizarnos para el perdón de los pecados. Esto funciona hasta el día de hoy. Es la forma de poder ser un cristiano. Si queremos ser un cristiano, debemos obedecer de la misma forma en que obedecieron estos israelitas y aquellos prosélitos a la voz del apóstol Pedro. Y dice el versículo 40 del capítulo 2, y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Al arrepentirse y ser bautizados y ser perdonados sus pecados, eran salvos de esa perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra, los que creyeron a la palabra del Señor y creyeron las palabras del apóstol Pedro, fueron ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día 3,000 almas. Esta es la forma entonces en que en ese día y en nuestros días y hasta que el Señor venga, podemos ser salvos de esta perversa generación. ¿Cómo? Escuchando la palabra del Señor, creyendo la palabra del Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados y finalmente siendo bautizados para el perdón de nuestros pecados. Entonces la pregunta que hicieron ellos, ¿qué haremos? Se la hago ahora a usted. ¿Qué hará ahora que ha escuchado el Evangelio? Que el Señor les bendiga.